voy a estar sonriendo. Estado de libertad absoluta hay en mi alma hoy. Woy, cómo no vivir mejor sintiendo una vida que quedó para los dos. Fue mi condición. Voy a utilizar las armas que en mi habitación. Nunca contaron historias tristes, nunca de sumisión. La lucha es lo máximo. Oh, la lucha es lo máximo. Oh, la lucha es lo máximo. Oh, la lucha es lo máximo. Buenas tardes, vecinos y vecinas, bienvenidos a nuestro primer programa en la 25F en YouTube. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Hoy estamos acá en la básica Goitisolo 545, donde llevamos a cabo bastantes actividades. A continuación les muestro algunas. Por ejemplo, tenemos eventos de escucha al vecino de 15 a 16 horas los martes y jueves, aquí en la básica Goitisolo. También tenemos acompañamiento a las maternidades, los jueves de 17:30 a 19:30 horas. Acá también en Goitisolo actividades sin costo, recordemos. Y los viernes cerramos con clases de yoga de 15:30 a 17 horas, actividad también sin costo, y se recomienda traer su propio mat. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Para arrancar, sobre todo, muy importante para el país, y más que nada para los y las fueguinas. Así es, Tommy. Hoy vamos a hablar de la ley de financiamiento universitario. Bueno, para quien no esté al tanto, esta ley de financiamiento universitario fue aprobada en la madrugada del viernes 13 de septiembre en el Senado y plantea un incremento de los recursos para las universidades nacionales, tanto para los salarios de los docentes y no docentes, Claro. como para garantizar su funcionamiento. Exactamente. El proyecto de ley fue aprobado con 57 votos a favor, 10 votos en contra y una abstención. Así que bueno, ahora debemos esperar, ya que el presidente Javier Milei anunció ese mismo día que vetará la ley. Y al respecto del tema, tenemos una entrevista muy interesante y la vamos a escuchar cuando volvamos del corte. ¿Cómo no voy a estar sonriendo? Estado de libertad absoluta hay en mi alma hoy. Woy, cómo no vivir mejor sintiendo una vida que quedó para los dos. Fue mi condición. Voy a utilizar las armas que en mi habitación. Nunca contaron historias tristes, nunca de sumisión. La lucha es lo máximo. Oh, la lucha es lo máximo. Oh, la lucha es lo máximo. Bueno, tuvimos en esta semana una entrevista importante, ¿o no? Una entrevista muy importante, así es, estuvimos con un docente e investigador de la UNTDF. El señor Gustavo Colmena vino aquí a la básica y nos brindó una entrevista mucho más que interesante. Escuchémosla a continuación. Bueno, vamos a continuar con el tema de la ley de financiamiento universitario. Como bien sabemos, en la madrugada del viernes 13 se dio a conocer que la ley fue aprobada en el Senado en cuanto al proyecto que plantea un incremento de los recursos para las universidades nacionales, tanto para los salarios de los docentes como no docentes,
y para la organización y garantizar el funcionamiento de las universidades, ¿no? Sin embargo, el presidente, Javier Milei, anunció ese mismo día que vetará la ley, avalando también los dichos del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, el señor Alejandro Álvarez, quien denunció a la medida como populismo legislativo. Estamos ahora con el señor Gustavo Colmena. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bueno, un gusto poder acompañarlos. Primero me presento. Bueno, yo soy licenciado en Administración, docente investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, magíster en Logística. También soy coordinador académico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y docente investigador de la misma. Bueno, en realidad es muy importante justamente esto que ha sancionado con gran responsabilidad el Parlamento, justamente porque este desfinanciamiento que hemos sufrido en este último tiempo podría paliar significativamente la situación de las universidades nacionales. O sea, te paso a más o menos a contextualizar, a explicar un poco la situación, en qué consiste esto. Esto solamente, bueno, el gobierno nacional, Milei, lo va a querer vetar justamente diciendo que complica las arcas nacionales y implicaría un déficit, incumplir con lo que es el superávit fiscal o el equilibrio fiscal que se han propuesto. Bueno, esto sería solamente el 0,145% del PBI, o sea, nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad ni siquiera sería ni siquiera la mitad de lo que de la disminución de lo que es bienes personales que se le ha hecho a los más ricos de nuestro país. Claro. ¿Sí? Entonces, esto en términos porcentuales incrementaría el 15% de las partidas presupuestarias que hoy por hoy estamos teniendo para las universidades nacionales. No es una recomposición total, simplemente está mitigando la situación actual que estamos nosotros padeciendo. Ese 15%, o sea, lo que se quiere es que haya una recomposición de la partida completa total del 15%. Y después una recomposición mensual de acuerdo tomando al IPC, o sea, el índice de precio al consumidor, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la inflación, va a evolucionar también esa partida presupuestaria para que no quedar nuevamente con atrasos permanentes. Claro. Entonces, eso es en principio lo que está queriendo hacer, o sea, a qué viene a cubrir esta ley. ¿Sí? Sí. Entonces, hablemos, hoy por hoy, diríamos, está lejos de cubrir todos los gastos institucionales de las universidades nacionales con el presupuesto actual. Mira, yo te comento que particularmente podemos decir que nosotros tenemos para el funcionamiento, o sea, lo que es las universidades nacionales, el fin que tienen no es solamente dar clases de la enseñanza en sí, sino que también tiene otras necesidades sustantivas que son la investigación, ¿sí? La extensión universitaria, la vinculación tecnológica con el pueblo, con el territorio. Todo eso son actividades y necesidades que tiene que cumplir la docencia, los docentes, lo hacemos los docentes investigadores dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, esto, vamos a decir, repercute totalmente en el funcionamiento de la misma. Así es que, bueno, es un poco lo que
explicarte qué es lo que, vamos a decir, implicaría una situación que están queriendo. O sea, vamos a decir, el presupuesto actual corresponde al 50% de lo que necesitamos nosotros para poder funcionar. Vale decir, Álvaro, también comentarte, que por ahí hay mucha gente que no lo sabe, que dentro de la estructura total de gastos, o sea, de la partida presupuestaria total de la universidad, el 15% corresponde a gastos generales, que es un poco lo que responderte al comentario o a la pregunta que vos hiciste. El 15% corresponde al total de gastos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Gastos de qué? De funcionamiento en general. ¿De qué podemos decir? Y bueno, de alquileres de edificios, computadoras, plataformas, gastos de impuestos y servicios, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es gas, luz, internet y demás. Gastos también de personal tercerizado, empresas como por ejemplo limpieza, empresas también justamente que de mantenimiento y demás, ¿sí? Entonces todo eso incorpora el 15% del total de ese gasto, está destinado para esos fines. El 85% está destinado para lo que es el funcionamiento de la planta, tanto docente como no docente, de los trabajadores que están dentro de la organización de la institución, ¿sí? Claro. Y bueno, en cuanto a la noticia de que el presidente quiere vetar la ley, ¿cuáles son las principales preocupaciones que hay, por lo menos a nivel provincial, ¿no? O sea, significaría una situación de esa, un veto del presidente Milei significaría el que no podamos funcionar como universidad. O sea, esto, Álvaro, es gravísimo. O sea, sabemos que es un derecho público, es un derecho humano y está institucionalizado, o sea, por la CRES. O sea, es muy importante esto en cada una de las convenciones que se han ido desarrollando en los centros regionales de educación superior, tanto en el 2008, 2018 y en la última actualización, en el cual se ha expuesto de que, o sea, vamos a decir, lo que es el estudio universitario, el poder tener el derecho a estudiar, formarse en una universidad es un derecho humano universal. Entonces eso lo tenemos que defender, tenemos que lograr que eso que no nos lo quiten como derecho al pueblo, porque el pueblo en realidad tiene la necesidad de tener una universidad cerca. O sea, no te olvides que años atrás, bueno, vos sos joven, pero muchos lo conocen, todos los ciudadanos, de que tenían que irse los estudiantes a las grandes ciudades justamente a poder estudiar. Ante situaciones de crisis actuales, la verdad que es un costo muy alto poder hacerlo, ¿sí? Poder irse los estudiantes, o sea, a centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, donde tenés costos altísimos y que hoy por hoy hay mucha gente que no puede hacerlo. Entonces, eso repercute en qué cosa? En que hay mucha parte, o sea, gran parte de la población que son los trabajadores o los hijos de trabajadores que están excluidos de la posibilidad de tener vamos a decir, un estudio de calidad, una universidad pública y gratuita, ¿sí? Claro, justamente esta razón de equilibrio fiscal que maneja el gobierno nacional ha desfinanciado en un 48%, poco más, casi 50%, a las universidades nacionales. Totalmente. O sea, nosotros no nos olvidemos que, o sea, acá tenemos que hacer memoria que nosotros tenemos un presupuesto reconducido del 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2022
se formula, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo formula el presupuesto y es aprobado. En el 2022 es aprobado para el 2023. Bueno, nosotros, si bien después hay una actualización en periodos trimestrales, mientras que transcurre el 2023, no nos olvidemos que tuvimos una inflación de 211%. Entonces, tuvimos una inflación de 211% y posteriormente, en los primeros meses del año, más del 75% de inflación, los primeros 3 meses del año. Entonces, todo eso ha repercutido y justamente, y no ha sido acompañado esa recomposición en las partidas presupuestarias. Entonces, estamos trabajando con presupuestos muy inferiores a las necesidades. Entonces, tenemos, por un lado, para funcionamiento, si bien dieron un aumento que equivale al 2,5% del total del presupuesto, imagínate que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de las actividades, vamos a decir, para funciones generales. Mucho menos para recomponer los salarios de los docentes y no docentes. Nosotros tenemos actualmente el 80% de la planta docente está por debajo de la línea de la pobreza. Y de los no docentes, que son la otra parte del conjunto de trabajadores que conforman toda la planta total de la universidad, el 60% está por debajo de la línea de la pobreza. Esto no nos sucedía desde hace más de 20 años. O sea, esto es lo que está llevando la motosierra de Javier Milei. Claro, justamente, en razón del equilibrio fiscal, que no es obviamente la única parte de la sociedad, aparte de las instituciones que fue afectada, ¿no? Hace poco tuvimos marchas por los jubilados. Hablando justamente de esto, en distintas universidades nacionales se dejó en claro que se va a preparar una movilización contra este veto. A nivel provincial. Bueno, mira, yo te comento en particular, justamente nosotros, yo pertenezco a una asociación de base de Conadu, se llama AFUDI, Asociación Fueguina de Docentes Universitarios. ¿Sí? Esa es una institución, es un sindicato de base de una federación que es más grande, que es una federación que nos nuclea a todos los sindicatos de base de cada una de las ciudades, de todas las provincias, que se llama CONADU, que es la federación más grande de docentes e investigadores del país. ¿Sí? Bueno, si hay veto, hay marcha, y si hay veto, hay paro, ¿sí? Sí. Es más, actualmente te puedo anticipar que el día 26 de septiembre va a haber un paro ya. O sea, ya se ha formalizado, o sea, están en las últimas partes de su formalización para, el 26 de septiembre es un paro al veto posible, porque de alguna forma nos estamos anticipando a lo que va a suceder. Y el día 2 de octubre, donde justamente es probable que después del veto ahí tengamos que fortalecer el no veto, o sea, claro, esos 2/3 del Congreso que vuelva a estar, del Parlamento que vuelva a poner su voto para defender la universidad pública, lo vuelva a hacer. Por eso es que vamos a marchar el 2 de octubre al Parlamento. Perfecto. Esas serían las marchas que hay en caso de veto. Totalmente. Nosotros igual ya estamos, como te digo, el 26 de septiembre ya hay otro paro general. Nosotros actualmente estamos teniendo concientización en la misma universidad, hacemos distintas actividades como clases públicas, concientización de lo que es la universidad pública para el territorio, vamos a decir, local. Entonces, distintas actividades que vamos transmitiendo esta situación que se va
originando. Y por supuesto también hacemos distintas movilizaciones acompañando, porque nosotros somos todas las universidades nacionales son solidarias con los más necesitados, por ejemplo, acompañando, por ejemplo, en la marcha que hubo justamente en defensa ¿cómo se llama?, a la recomposición de los jubilados, también estuvimos acompañando y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Desde la CONAU, de la CTA y por supuesto en particular acá en el gremio de base, localmente, lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, entonces hablamos también de medidas de fuerza, está un paro a predisposición y ¿alguna otra medida de fuerza? Los sindicatos, tanto docentes como no docentes, que son distintos sindicatos que componen justamente vamos a decir, a toda la masa de trabajadores de la universidad, nos organizamos y hacemos, como te decía, todas esas visibilizaciones, hacemos distintas actividades, hacemos movilizaciones, el paro que te comento para el 26 de septiembre y la marcha que ya la vamos, porque seguramente el veto va a estar. Pero tenemos que asegurarnos evitar dentro de las posibilidades que se vayan a dar vuelta de nuevo en el Parlamento los diputados que no vaya a ser que cambien el voto nuevamente como lo hicieron con los jubilados. Claro. Entonces es un método de presión que vamos a ir al Congreso para que esto no suceda. El futuro es incierto después del 2 de octubre. Ahora, por supuesto que la lucha va a seguir y vuelvo a decirte, por más que mantengamos justamente esta ley, es mitigar un poco de la gran pérdida que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Claro. O sea que ni siquiera se recompondría totalmente, pero sería una ayuda que podamos recomponer. Claro. Entonces, bueno, para ir cerrando, una pregunta más quizá de opinión. ¿Qué significa para las universidades que el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, el señor Alejandro Álvarez, haya tomado la decisión de denunciar como populismo legislativo que se haya aprobado esta ley? Bueno, del señor Álvarez no nos sorprende nada, o sea, justamente sabemos que es un fiel servil a lo que es el presidente Milei y sus políticas. Es un profesor que no tiene conocimiento no tiene conocimiento de ningún tipo de gestión dentro de las universidades. Así es que la verdad que no nos sorprende. No nos olvidemos que ya lo quisieron hacer en el primer cuatrimestre de este año, donde decían que nosotros justamente adoctrinábamos a nuestros estudiantes. Para ellos el concepto de las personas que estudian son alumnos, o sea, sin luz, alumnos, no estudiantes. Nosotros tenemos una concepción totalmente distinta, donde ellos creen que los estudiantes no piensan, que justamente uno les va a hablar, se supone que van aparte, ni los chicos, uno los puede subestimar así. Imagínate gente mayores de 18 años, que uno pueda subestimarlo de esa manera. Entonces, no nos sorprende esas conductas y van a seguir de esa manera, o sea, donde nos estigmatizan a la universidad, pero sabemos que, bueno, tenemos el gran apoyo del pueblo para contrarrestar todos esos dichos y, bueno, y esperemos vencer en un futuro, ¿no? Ojalá. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por haber venido. Muy interesante la charla y bueno,
a seguir luchando por nuestros derechos, que cada vez van a ser más vulnerables, ¿no? Pero que vamos a seguir dando la pelea. Sí, yo te agradezco mucho la invitación y bueno, quedo a disposición por supuesto para lo que ustedes me requieran y bueno, esperemos por supuesto que esto se pueda corregir, revertir y bueno, creo que con el pueblo en la calle, con la universidad en la calle, con todas las organizaciones sociales, políticas, como acompañamiento justamente no a la motosierra, creo que lo podemos revertir, está también en nosotros. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, en las últimas horas ha trascendido todo lo que ya nos habría confirmado en la entrevista del profesor Gustavo Colmena. Así es, Tommy. Por ejemplo, el veto a la ley por parte del presidente Javier Milei es prácticamente un hecho. Y como dijo el entrevistado, si hay veto, hay marcha. Se han hecho públicas las distintas convocatorias a marcha en lo largo y ancho del país. Y con esta información cerramos nuestro primer programa. Y recordame, Albi, las actividades de la básica. ¿Cómo no? Vamos a darle un último repaso a las actividades de la básica. Los viernes tenemos, por ejemplo, clases de yoga de 15:30 a 17 horas en Goitisolo 545. Actividades sin costo, se recomienda traer su propio mat. También tenemos acompañamiento a las maternidades los jueves, 17:30 a 19 horas. También en la básica Goitisolo, también actividad sin costo. Y por último tenemos Escucha al Vecino, los martes y jueves, donde los vecinos vienen a plantearnos proyectos, vienen a plantearnos incomodidades, inquietudes, más que nada, nos cuentan cómo está su barrio. Así que todas estas actividades son las que se van a estar realizando en Goitisolo, como todas las semanas. Y bueno, sin más que añadir, muchas gracias por estar, les pido se suscriban al canal, le pongan like al video, así seguimos haciendo más. Y bueno, muchas gracias también Tommy, por haber estado. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau. La lucha es lo máximo.